Dios lo bendiga a cada uno de ustedes allá donde se encuentren. Hoy quiero compartirles nuevamente otra reflexión. Y la reflexión se trata sobre el Evangelio. Sobre qué es el Evangelio. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, el versículo 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y es que Pablo decía estas palabras, las decía con qué y con tanta seguridad. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque él sabía qué contenido tenía el Evangelio. Él sabía que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio es eterno. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6. También el Evangelio es único. Esto está en Gálatas capítulo 1, el versículo 6 al 9. También el Evangelio es poderoso. Esto está en Romanos capítulo 1, el versículo 16 al 17. También el Evangelio es por gracia. Esto lo vemos en Hechos capítulo 20, el versículo 24. También el Evangelio es la verdad. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13. También el Evangelio es de Dios. Esto lo vemos en Romanos capítulo 1, el versículo 1. También el Evangelio es para salvación. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, el versículo 13. También el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae paz. Esto está en Efesios capítulo 6, el versículo 15. Y por último, el Evangelio trae esperanza. Está en Colosenses capítulo 1, el versículo 23. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. El apóstol Pablo sabía qué era lo que estaba diciendo. El apóstol Pablo sabía que él no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae este significado. Es eterno, es único, es poderoso, es por gracia, es la verdad, es de Dios, es para salvación, trae paz y trae esperanza. Eso es el Evangelio. Vemos en Romanos capítulo 1, el versículo 16, que dice la palabra de Dios, dice nuevamente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También vemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, renarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. También leemos en Marcos capítulo 16, el versículo 15. Dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio. También en Romanos capítulo 15, el versículo 20, dice la palabra de Dios: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. La palabra de Dios habla que Pablo se esforzaba en predicar el Evangelio. Dice Pablo: porque me esforcé, de tal manera me esforcé en predicar el Evangelio.
Hoy quiero hacer una pregunta. ¿Usted se está esforzando en predicar el Evangelio? Usted, hermano, usted, hermana en Cristo Jesús, ¿usted se está esforzando en predicar el Evangelio? ¿Usted está predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo? Hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, lo invito a que predique el Evangelio, que no se avergüence de él, no se avergüence del Evangelio, y que presente a nuestro Señor Jesucristo, no importa el que dirán de los demás. Pues yo quiero decirles que es muy importante que el hombre de Dios se pare y predique el Evangelio. Es muy importante que el hombre de Dios, el hombre al cual Dios lo ha llamado, entienda el mensaje que Dios lo ha llamado es a que predique el Evangelio. Predique ese Evangelio eterno. Predique ese Evangelio único, porque no hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. Solamente hay uno. Y es el de nuestro Señor Jesucristo. Predique el Evangelio de la verdad. Predique el Evangelio que es de Dios. Predique el Evangelio porque es para salvación. Predique el Evangelio que le traerá paz a aquella persona que lo acepte en su corazón. Y predique el Evangelio porque el Evangelio trae esperanza para el hombre. El Evangelio trae esperanza para la humanidad. Hoy yo los invito a que por favor pongámonos en pie. Aceptemos la gran comisión de predicar el Evangelio. Aceptemos el mandamiento que Jesucristo nos dejó. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Está usted predicando el Evangelio? ¿De qué forma usted lo está predicando? Hoy lo invito a que salga a las calles, a que salga a las plazas a predicar el Evangelio. Algún día Dios los llamará a cuentas y Dios le preguntará: ¿por qué no predicaste mi Evangelio? ¿Por qué no predicaste mi palabra? Si usted no lo está haciendo, Dios le llamará a cuentas y le llamará la atención. Pero si lo estás haciendo, Dios le dirá: bien, buen siervo eres. Obedeciste a la gran comisión. El Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto hay que predicarlo. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias por haber escuchado esta reflexión, este mensaje. Espero que sea que haya quedado esa inquietud en su corazón. Debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar la palabra de Dios. No nos avergoncemos de él, del Evangelio. No nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Con ustedes, José Ignacio. Muchas gracias.